Estimada asambleísta Ana María Raffo, se ha desbloqueado el micrófono para que usted pueda hacer uso del mismo. Muchísimas gracias, señor secretario, señora presidenta, señores asambleístas, por esta oportunidad. Dos puntos, señora presidenta, por favor. Primero, me gustaría que por parte de Secretaría se dé lectura al artículo 15 respecto a convocatorias, quórum y votación, específicamente en el inciso segundo, que hace referencia al tema de empate, y también que nos brinde una explicación de por qué, si tenemos 5 votos a favor y 5 votos negativos dentro de este cambio de orden del día, se menciona que no se ha aprobado. Quiero que quede claro esa situación. Y después, señora presidenta, que me permita a usted y a todos los miembros de esta mesa legislativa exponer brevemente cómo hemos llegado a esta resolución del CAL. Creo que es muy importante que los comisionados tengan conocimiento, así como el secretario lo leyó, que se debe cumplir por parte de la comisión que usted acertadamente preside, el artículo 76, pero hay otros antecedentes como el artículo 75 y 78, de los cuales me gustaría explicar durante todo este proceso de fiscalización que penosamente hemos llegado a este momento. Señor secretario, proceda a la lectura. Con su venia, estimada presidenta, y conforme solicitud de la asambleísta Ana María Raffo, doy lectura al artículo 16, quórum y decisiones. Lo leo de manera prolija y de manera completa para que pueda ser entendido respecto a la decisión y a la toma de la votación respecto a esta secretaría. Para la instalación del quórum del Pleno de la Comisión Especializada Permanente y Ocasional se requiere la presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes. Las decisiones del Pleno de la Comisión Especializada se las adoptará por mayoría absoluta de sus integrantes. Es decir, con 6 votos tenemos 10 asambleístas, con 6 votos sería afirmativa. En el caso que estamos votando nosotros un cambio del orden del día, debería haber cumplido con los 6 votos. Por lo tanto, no ha llegado a los 6 votos de forma negativa. Para la aprobación, se entenderá por mayoría absoluta el voto favorable de la mitad más uno de las y los asambleístas que integran las comisiones especializadas. Si la comisión está integrada por un número impar de asambleístas, por ejemplo, si son 11 asambleístas, la mayoría absoluta será 6. Si la comisión está integrada por un número par de asambleístas, por ejemplo, si son 10 asambleístas, en esta parte lo recalco, la mayoría absoluta será 6. Es decir, no se ha cumplido con los 6 votos, por lo tanto, no se ha dado paso al cambio del orden del día. Para la aprobación de sus decisiones en caso de empate, la presidenta o el presidente de la comisión especializada tendrá voto dirimente para la obtención de la mayoría absoluta. Las decisiones del Pleno de la comisión especializada que no obtengan la mayoría absoluta carecen de valor y efectos jurídicos. Estimada presidenta, la decisión por parte de esta secretaría en cuanto a los votos han sido 5 y 5, no existe un voto dirimente como tal, a pesar de la consideración y el reflejo del artículo 16 de quórum y decisiones que se pretende y se otorga a usted nada más una sugerencia, presidenta, no se ha llegado a la mayoría absoluta como tal, por lo tanto no ha sido aprobado el cambio del orden del día. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra la asambleísta Raffo. Muchas gracias, señora presidenta, señor secretario. Entonces, en palabras más sencillas, el voto dirimente de usted, señora presidenta, ha impedido que representantes de varios sectores, de gremios, de la sociedad civil, del sector agropecuario comparezcan. Es su comisión, respetamos sus decisiones, pero sin embargo quiero dejar en claro que no las comparto. Muchas gracias a los asambleístas que sí cumplen con ese lema que tiene la primera función del Estado, la Asamblea Nacional, la casa de todos. Bueno, quiero comentarles un poco de antecedentes sobre este proceso de fiscalización, básicamente respecto al maíz y al arroz. Mediante oficio de requerimiento de información lo menciono, número ANHCJJ 2025-8, del fecha de 7 de noviembre del 2025. Entiéndase, todos los asambleístas tenemos un suplente. La curul 60 le pertenece al asambleísta principal, quien les habla, Ana María Raffo, y al asambleísta suplente, Johnny Hinojosa. Este oficio salió con la firma de mi asambleísta suplente, Johnny Hinojosa, perteneciente a la curul 60. El 7 de noviembre del 2025
dirigido al ingeniero Franklin Danilo Palacios Márquez, ministro en aquella época. Y evidentemente el ministro, la máxima autoridad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Se requirió información respecto a la producción de maíz. Mediante oficio requerimiento de información número ANHCJJ 2025 9 de 7 de noviembre del 2025, también dirigido al exministro Palacios. Este despacho ¿puedo continuar? Gracias. Este despacho requiere información respecto al sector arrocero. Con fecha 19 de diciembre de 2025, mediante oficio, ya con mi firma número AN-RGAM 2025-119, se realizó una insistencia, aunque no deberíamos, pero sin embargo lo hicimos. Esta vez a la nueva autoridad del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca, Juan Carlos Malo Vega, indicándole que a pesar de haber transcurrido 42 días de la solicitud inicial, no se había brindado atención a estos dos requerimientos. Mediante oficio número 188 del 2026 del MAGAP, de fecha 1 de marzo del 2026, esta cartera de Estado remite los oficios número 46 del 2026 y 186 del 2016, mediante los cuales se dan respuesta a los requerimientos de información antes mencionados, el 8 y el 9. Con oficio número 46 del 2026 del MAGAP, se atiende el requerimiento con fecha de notificación a quien les habla 1 de marzo, brindando la información a la respuesta del oficio 8 del 2025, en donde da respuesta a estos 13 puntos requeridos. Con oficio 186 del 2026 del MAGAP, se atiende el requerimiento de información número 9 del 2025 y brinda respuesta a los 10 puntos requeridos. Información que, como mencionó el secretario, ya ha sido puesto en conocimiento de esta comisión. Mediante oficio de requerimiento de información número 1 de fecha 9 de enero, de quien les habla, de este despacho, vuelvo a solicitar información respecto al maíz. Mediante oficio número 45-2026 del MAGAP, de fecha 27 de enero del 2026, se da atención al oficio de información de quien les habla, el número 1 del 2026. Se realizó evidentemente cumpliendo la ley orgánica de la Asamblea Nacional el trámite correspondiente y mediante memorando de este despacho, el 1 del 2026, de fecha 9 de enero del 2026, se puso en conocimiento al presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, el incumplimiento de respuesta a pedidos de información por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Mediante memorando número 36, de quien les habla, con fecha 23 de febrero, por segunda ocasión, pongo en conocimiento al presidente de la Asamblea el incumplimiento y solicito se inicie nuevamente el respectivo tratamiento. Mediante memorando de la Secretaría General 647 de fecha 5 de febrero del 2026, dirigido al ingeniero Jorge Vélez, coordinador general de Relaciones Internacionales, el secretario general de la Asamblea Nacional solicita, y cito, se informe sobre el estado actual de los requerimientos de información realizados por parte de la asambleísta Ana María Raffo mediante los oficios signados con los números ANHCJJ 2025-8 ORI, ANHCJJ 2025-9 ORI, ANRGAM 2025-011-9 O. Mediante memorando de la Secretaría de Relaciones Internacionales 34 de fecha 5 de febrero del 2026, dirigido al presidente de la Asamblea, el ingeniero Jorge Vélez, coordinador general de Relaciones Internacionales, indica, y cito, se ha podido corroborar que los requerimientos de información formulados mediante los oficios ANHCJJ 2025-9 ORI y ANGRAM 2025-011-9 O
no han obtenido respuesta hasta la presente fecha. No obstante, se ha constatado que el oficio ANHC JJ 2025-8 ORI fue ingresado en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca mediante los siguientes números de trámites. Cita los trámites. Mediante memorando igual de la Secretaría de Relaciones Internacionales, número 14, de fecha 19 de febrero de 2026, dirigido al presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero Jorge Vélez, coordinador general de Relaciones Internacionales, aclara que hasta la presente fecha, el estado de los requerimientos, cuyo detalle indica a continuación, establece un cuadro y en este cuadro menciona a los siguientes oficios de requerimientos de información. El ANHCJJ 2025, 8 ORI del 29 de octubre del 2025. El requerimiento de información ANHCJJ 2025, 9 ORI con fecha 7 de noviembre. El oficio ANRGAM 2025, 011, 9 O y el hasta ahí, con fecha de 19 de diciembre del 2025. Los tres que he mencionado en este cuadro que indica, sin respuesta. En consecuencia, como ustedes ya conocen, se llevó a cabo el trámite dentro del Consejo de Administración Legislativa, en donde les han remitido a la comisión esta resolución por parte del CAL, en donde se dispone que se realice el trámite correspondiente. Evidentemente, la base normativa, señora presidenta y señores legisladores, es muy importante. La ley que nos rige, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 74, habla sobre la fiscalización y el control político. En su parte pertinente dispone, le corresponde la fiscalización y control político a las y los asambleístas. Me voy a permitir mencionar el artículo 75, al hablar del procedimiento documental y de fiscalización a los funcionarios públicos previstos en el artículo 131 de la Constitución de la República, señala y cita: las y los asambleístas directamente o las comisiones especializadas tienen la facultad de requerir información o comparecencias a las y los funcionarios detallados en los artículos 120, numeral 9, 2, 25 y 131 de la Constitución de la República, de conformidad con esta ley. En caso de que en un plazo de 10 días las y los funcionarios no entreguen la información solicitada o la entreguen de forma incompleta, el asambleísta requiriente pondrá en conocimiento a la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional dicho incumplimiento, fin de que el Consejo de Administración Legislativa en el plazo máximo de 5 días remita la documentación relacionada con el mismo a una de las comisiones especializadas según su temática. Si el pedido de información fue realizado por una comisión, procederá directamente conforme al artículo siguiente. Las y los asambleístas entregarán de forma mensual, bueno, eso no, ya la información cargada. Ahora, evidentemente, señor presidente, usted pidió al secretario que lea el artículo 76 sobre el procedimiento, sin duda alguna, y evidentemente no nos podemos olvidar del artículo 78, que reza lo siguiente: la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político por el incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución de la República y la ley de los funcionarios detallados en el artículo 131 de la Constitución de la República durante el ejercicio de su cargo. En conclusión, señores asambleístas, si bien es cierto, existe una respuesta por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la cual ya puse en conocimiento de esta comisión el día de ayer. Sin embargo, es necesario dejar evidenciado que el mismo es extemporáneo y que el tiempo que concede la ley a las autoridades para brindar respuesta a las peticiones de un asambleísta no es cortesía, es una obligación legal, y es evidente que existió esta respuesta únicamente por la presión de encontrarse frente a un posible juicio político, lo cual demuestra la negligencia frente al control fiscalizador. Lo único que genera este incumplimiento es falta de transparencia en la entrega de información, obstrucción al proceso de fiscalización y un evidente incumplimiento al artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pues tardó más de 100 días en dar respuestas a los oficios, como fueron reportados por parte del Coordinador General de Relaciones Internacionales,
Me refiero a los memorandos número AN, SR, II, CGRIT 2026-34, memorando de fecha 5 de febrero de 2026, quien indicó que se ha podido corroborar que los requerimientos de información formulados mediante los oficios ANHCJJ 2025, 9 ORI y ANGRGAM 2025-011-9 O no han obtenido respuesta hasta la presente fecha. Por ende, el incumplimiento realizado por la máxima autoridad del Ministerio de Agricultura es por sí mismo una causal de incumplimiento de funciones, razón por la cual esta actuación deberá ser observada por esta comisión para sentar un precedente de responsabilidad y así determinar si debido a este evidente incumplimiento, el funcionario público debe ser sujeto a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Señores asambleístas, la ley no es opcional. Una respuesta fuera de tiempo sigue siendo un incumplimiento de funciones. No permitiremos que la fiscalización se maneje al ritmo del ministro, sino al ritmo de la ley. Muchas gracias, señora presidenta y señores legisladores.